Hola, en el video tutorial anterior habíamos conversado de una manera breve e introductoria acerca de los distintos servicios que podemos encontrar a través del portal de Azure y las opciones de menú que encontramos en el portal, tanto en los blades o los tabs a la izquierda como las opciones de alerta y notificación que tenemos en la parte superior a la derecha. Vamos a ir moviéndonos en cuanto a los tópicos que tenemos para desarrollar y hoy vamos a cubrir el tema de cómo se crean distintos recursos en Azure. En este caso específico vamos a hablar de cómo se crean las máquinas virtuales y las opciones asociadas a la creación de máquinas virtuales. Una vez conectados al portal de Azure y de nuevo recordando lo que hablamos en la sesión anterior, a través de un portal nos conectamos vía browser a una dirección que en este caso va a ser portal.azure.com o portal.azure.microsoft.com. Vamos a venir a parar al portal principal y desde el portal principal vamos a venir a la opción de crear un recurso. Dicho sea de paso, la opción de crear un recurso aplica para crear máquinas virtuales, bases de datos, elementos de red, para crear contenedores, para crear servicios cognitivos o incluso para crear también lo que conocemos como soluciones de analytics o data analytics. Básicamente todo se puede crear desde aquí. Cuando vamos a la opción de crear un recurso, en este caso recordemos que habíamos hablado de que hay tres proveedores de recursos, tres resource providers principales en Azure. Uno que es el CRP, que es el Compute Resource Provider, y es el que maneja la creación y deployment de recursos de tipo máquina virtual. Tenemos el SRP, el Storage Resource Provider, que es el que maneja la creación, asignación de discos y los storage accounts. Y tenemos el NRP o el Network Resource Provider, que es el que tiene que ver con los Network Security Groups, con las tarjetas de red o los NIC, con las direcciones IP. En este caso lo que me interesa es un recurso Compute, por eso voy a seleccionar la opción de Compute, porque quiero una máquina virtual. Y podría escoger todas estas ofertas de máquina virtual que tengo aquí. Pero muy importante, cuando yo quiero visualizar todas las ofertas de máquina virtual que Azure tiene hasta el día de hoy, es mejor venir a la opción de observarlas todas o verlas todas. Aquí dentro de observarlas todas o verlas todas se me va a permitir que escoja dentro de las diferentes opciones de máquina virtual que Azure tiene hasta este momento. Entonces vamos a escoger Compute y simplemente en este caso me va a interesar una máquina virtual de tipo Windows. Como quiero una máquina virtual basada en Windows, no necesito complicarme mucho. Voy a seleccionar aquí y aquí voy a tener las diferentes opciones de máquinas virtuales basadas en Windows que hasta el día de hoy Azure soporta. Puede ser desde una máquina Server 2016 en una edición Data Center hasta una versión de Windows Server con el build 1709. O podría perfectamente escoger una máquina virtual basada en Server 2012 R2 o incluso en Server 2008 R2. Ahí no hay ningún problema con esto. Podría escoger incluso opciones de High Performance Computing, que ya son máquinas más avanzadas, están destinadas a un procesamiento paralelo e intensivo. O podría escoger incluso una versión de Server 2016 con soporte para containers. Aquí voy a hacer nada más un paréntesis porque más adelante vamos a hablar de contenedores. Cuando hablemos de ACS, cuando hablemos de AKS, cuando hablemos de Kubernetes y otros orquestadores de contenedores. Antes de Server 2016, de forma nativa, las versiones de Windows no soportaban contenedores. Esto quiere decir que yo ocupaba un complemento por aparte a un tercero para hacer contenedores. Hoy día, a partir de Windows Server 2016 y versiones específicas de Windows 10, ya tienen nativo incorporado el soporte para contenedores. O podríamos escoger incluso versiones más reducidas de sistemas operativos anteriores. Pero en este caso lo que me interesa es una máquina Server 2016. En este caso vamos a ver un par de opciones antes de crear la máquina porque me interesa que quede claro el tema del modelo que vamos a trabajar.
Recuerden, como habíamos visto en la sesión anterior, teníamos dos modos para poder hacer deployment de los recursos: el modo clásico y tenemos el ARM, el ARM, lo que se conoce como Azure Resource Manager. Modo clásico es lo que utilizábamos antes, cuando existía otro URL, otra dirección y otra interfaz del portal, por así decirlo, el portal antiguo. El Resource Manager, que es el modelo actual, es el que corresponde a esta dirección de portal.azure.com o portal.azure.microsoft.com, como quieran verlo, y es el modo en el que Microsoft recomienda ahora hacer todos los deployments. Ese es el modo en el que, por ejemplo, todos los recursos deberían estar provisionados hoy en día. Esto no significa que ya no se pueda crear un recurso en modo clásico. Sí, el modo clásico se sigue manteniendo por una razón de compatibilidad, y después vamos a ver que se puede realizar una migración de un recurso que ya fue implementado en modo clásico, se puede migrar a Resource Manager, pero eso lo vamos a ver más adelante. La recomendación es, si están empezando a crear recursos de Azure ahora, sea cual sea el recurso, créenlo de una vez en Resource Manager. Eso es lo adecuado. Entonces vamos a crear la máquina aquí, y aquí va a venir una serie de opciones que son necesarias definir para crear cualquier máquina virtual. El nombre de la máquina virtual. El nombre debe ser único, y hay un límite en la cantidad de caracteres que el nombre soporta, y los caracteres deben ser caracteres específicos. Eso significa que hay ciertos caracteres que yo no voy a poder utilizar, y hay cierta longitud máxima para el nombre. En este caso mi máquina se va a llamar SRV2K16 para saber que es un server 2016. Y voy a hacer una prueba aquí. Si simplemente yo agrego un nombre largo, Azure no me va a permitir que utilice ese nombre, y veanlo aquí, porque el valor debe estar contenido entre 1 y 15 caracteres de largo. Otra cosa que posiblemente van a querer observar es que cuando utilizan raya abajo o raya arriba, tampoco se los va a permitir. Mucha gente se ha quejado de esto: no me permite raya abajo o raya arriba. Esto no es cierto. Yo puedo utilizar el separador, en este caso veanlo aquí, la raya arriba, siempre y cuando no exceda los 15 caracteres. Entonces no es que no se pueda utilizar la raya arriba, es simple y sencillamente que no exceda la cantidad de 15 caracteres. La máquina virtual debe tener un disco duro. Eso es una cosa que no es nueva en Azure. Esto existe desde hipervisores que se utilizaban tiempo atrás. Si ustedes lo ven bien, tanto por ejemplo en VMware, en un ESXi, en hipervisores como Hyper-V, o como Oracle Virtual Machine Manager, o hipervisores por ejemplo como XenServer a nivel de Citrix, siempre es indispensable que exista un disco duro. Un disco duro donde va a estar instalado el sistema operativo y lo que contenga la máquina. En Azure eso sigue siendo igual. La única diferencia es que en Azure, y esto es importante que quede claro, tenemos dos tipos de discos para todas las máquinas virtuales. Podemos crear máquinas virtuales basadas en discos de estado sólido, lo que conocemos como almacenamiento premium, o podemos crear máquinas virtuales almacenadas en discos duros tradicionales, o sea, de platos magnéticos, discos magnéticos, los que se conocen como los famosos HDDs. Cada uno de estos discos tiene características específicas. ¿Qué significa esto? Que los discos de estado sólido van a ser más rápidos que los discos tradicionales de plato magnético, que los discos de estado sólido por ende van a ser de un precio diferente, y recuerden que todo se factura. Entonces, si escojo una máquina con discos duros premium o con discos duros de estado sólido, va a ser unos centavos más cara que una máquina basada en disco duro tradicional. Eso es importante saberlo. Para efectos de esta prueba, a mí no me preocupa el rendimiento en cuanto a disco de esta máquina, porque es simplemente una prueba. Voy a escoger el disco duro tradicional. Debo proporcionar un nombre de usuario. El nombre de usuario es importante que no sea el nombre de la computadora, que no sea el nombre de la máquina virtual, y debo proporcionar un password. La idea del password en Azure sigue siendo la misma idea que conocemos hoy día para la nomenclatura y la convención, el naming convention de los passwords en una red actual. Un password fuerte. Y vean aquí un dato interesante, aquí me estoy equivocando a propósito. Esto en realidad detecta cuando el password no hace match. Una vez que escribo el password, que se me pide que lo redigite, si no hace match, Azure se va a dar cuenta y no me va a dejar continuar.
Entonces es importante que quede claro también que Azure sigue manteniendo las características de seguridad que ustedes ya tienen en una red tradicional en cuanto a nombre de usuario y password. Este campo de subscription indica a qué suscripción le voy a cargar esa máquina virtual o esa red virtual o ese disco duro, lo que esté creando. Y recuerden, como vimos anteriormente, que eso es simplemente para propósitos de administración y billing, de facturación. En mi caso, yo voy a cargar esta máquina virtual a esa suscripción. Eso quiere decir que lo que esta máquina genere, lo que esta máquina cueste, se va a facturar a esa suscripción. Y aquí es donde viene lo que hablábamos en el video anterior de los resource group y de las zonas, los locations. El resource group no es más que un grupo, es un contenedor a nivel lógico de todos los elementos que conforman la máquina virtual, que están asociados a la máquina virtual. Este resource group, que es un contenedor, responde a un nombre único. O sea, yo no puedo tener dos resource groups diferentes con el mismo nombre, no puedo, porque en Azure todo está diferenciado por el nombre. Y dentro de ese resource group, que es un contenedor lógico, están almacenados la máquina virtual y los elementos que conforman esta máquina virtual. Hay una teoría que dice por ahí que yo puedo tener un solo resource group y dentro de ese resource group colocar todo lo que yo haga en Azure. O sea, un resource group gigantesco que contiene todas mis máquinas virtuales, todos mis discos duros y todos mis storage accounts. Hay otra teoría por ahí que por principio de administración dice que yo debería tener un resource group específico para cada recurso. Esto por propósitos de management, para que sea más fácil. Luego ustedes van a ver más adelante, cuando tienen que eliminar un resource group, que si todo lo que yo tengo en Azure está contenido en un solo resource group, voy a perderlo todo, porque al eliminar el resource group pierdo todo lo que contiene, por ende pierdo las máquinas virtuales. Entonces por eso es importante que ustedes definan una estrategia de administración y de deployment de sus recursos. En este caso, yo voy a escoger un resource group específico para esta máquina, y a ese resource group le voy a poner por nombre el nombre de la máquina raya arriba RG, para saber que ese es el resource group que le pertenece a esa máquina. Y luego vamos a escoger la zona. Estas son las diferentes zonas en las que se puede hacer deployment de los recursos de Azure, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso en África, India y Sudamérica. Y eso significa que son data centers colocados en distintas zonas del mundo. Aquí es importante saber, al día de hoy Azure tiene presencia en aproximadamente 50 regiones, si mal no recuerdo, son 50 regiones que le permiten tener presencia, que le permiten ofrecer servicio en alrededor de 140 países distintos. Esto lo podemos verificar aquí. Este es el website donde pueden observar cuáles son las distintas regiones de Azure y en efecto son 50 regiones a nivel mundial disponibles en 140 países. ¿Qué significa esto? Y veanlo aquí, en la costa este de Estados Unidos hay data centers en todos estos puntos. En la costa oeste de Estados Unidos tenemos estas dos regiones, West US y West US 2. Pero también tenemos data center a nivel de West Central y también tenemos data center a nivel de South Central. ¿Por qué? Porque hay zonas específicas tanto al este como al oeste, como al norte, como al sur de Estados Unidos. Vean un dato interesante, y es que en Sudamérica solo hay data center en Brasil en este momento. O sea, no hay otro data center en Sudamérica si no es en Brasil. Pero esto no significa que no vaya a haber, que no vaya a crecer. Vean, por ejemplo, que en Australia hay dos zonas en el centro y hoy día hay una zona nueva en el sureste. Esto garantiza que haya más opción de servicio en Australia. Incluso en zonas como Japón, hoy día tenemos servicio en el este y en el oeste de Japón. La regla, recuerden que les decía anteriormente, es ojalá escoger el data center más cercano a mi posición geográfica. En mi caso en Costa Rica, yo debería optar muy claramente por un data center en el este, que es la zona que más me conviene. Eso no significa que no pueda hacer deployment de recursos en otra región. Puedo hacerlo siempre y cuando mi suscripción esté permitida a hacer deployment de recursos en esa zona. Luego vamos a ver por qué estoy mencionando esto de que mi suscripción esté permitida. Yo voy a escoger esta zona, este de Estados Unidos, y esta opción que ven aquí es una opción que lo que me dice es, si usted ya posee la licencia de ese Windows Server, esta máquina virtual le va a ahorrar 40%. O sea, el precio va a decrecer en 40% si tengo la licencia. Si no la tengo, no hay problema, porque igual dentro del precio de la máquina a mí se me va a cargar esto. Así que si no tengo la licencia no tiene mayor problema. Y esto está disponible solamente para máquinas de Windows Server, no está disponible para máquinas de sistema operativo cliente.
El segundo paso, una vez que definí cómo se va a llamar la máquina virtual, cuáles son las credenciales para conectarse a esa máquina virtual y dónde voy a colocar la máquina virtual, debo definir cuál es el tamaño o lo que se conoce como el SKU, el SKU de la máquina virtual. ¿Por qué? Porque hay distintas ofertas de máquinas virtuales en cuanto al número de CPUs, en cuanto a la cantidad de memoria RAM, en cuanto a la cantidad de discos que le puedo atachar a la máquina virtual. No hay un solo tamaño de máquina virtual en Azure, hay varios, por no decir que demasiados tamaños de máquinas virtuales, y cada tamaño tiene un precio específico. Eso quiere decir que según el tamaño o el SKU que yo escoja, así se me va a cobrar. Puedo escoger desde una máquina virtual que tiene un solo CPU con 1 GB de RAM hasta máquinas que tienen 8 CPUs con 32 GB de RAM, o incluso en máquinas grandes, máquinas que están optimizadas para memoria o para CPU, puedo buscar incluso máquinas que sobrepasan los 32 GB de RAM y pueden tener 64, 128 o 156 GB de RAM. Pero también puedo optar por máquinas virtuales que sobrepasan el número de CPUs. En Azure hay máquinas virtuales que están optimizadas para CPU, hay máquinas virtuales que están optimizadas para memoria y hay máquinas virtuales que están optimizadas para video. También tenemos una serie de máquinas virtuales que están optimizadas, por ejemplo, a nivel de video performance con lo que son procesadores gráficos dedicados o GPUs, en este caso basados en soluciones de Nvidia. Y también es importante tomar en cuenta el número de discos de datos que se le pueden atachar a la máquina virtual. Yo puedo tener máquinas virtuales con solamente 2 discos de datos, con 4 discos de datos, con 8 discos de datos o con 16 discos de datos. Esto porque es importante y porque se lo menciono, porque cuando ustedes van a hacer el deployment de una máquina virtual que ejecuta, por ejemplo, SQL Server dentro de una máquina virtual Azure, es importante tener presente que las bases de datos de SQL Server requieren discos adicionales. Un buen planeamiento, un buen consulting, un buen sizing antes de ir a producción me va a exigir a mí que yo determine dónde voy a colocar las bases de datos, dónde voy a colocar los temp databases, dónde voy a colocar los logs de las bases de datos, cómo voy a tener arreglado el disco del sistema operativo, si lo quiero en un determinado nivel de RAID, por ejemplo RAID 1, y quiero tener en discos separados las bases de datos. Por eso es importante manejar el tema de los data disk. Y también porque es importante determinar cuál es el performance de los discos. Esta columna de máximo en IOPS lo que indica es la cantidad máxima de IOPS o de instrucciones de entrada y salida por segundo que esos discos virtuales en esa máquina virtual pueden soportar. Recuerden, y esto lo menciono solamente como un detalle general, recuerden que los IOPS son la cantidad de transacciones que una aplicación determinada genera medida en segundos. Y eso es importante no solo a nivel de disco, es importante a nivel de máquina virtual para estar seguro que la máquina virtual que estoy creando va a soportar eso. Estamos hablando, por así decirlo, de una máquina virtual que debe tener suficiente ancho de banda para poder direccionar esa cantidad de transacciones por segundo. Luego, más adelante, vamos a ver cuáles son los discos que deben tener determinadas prestaciones o características de performance según el tipo de deployment que quiera hacer. Y finalmente vean los precios. Una máquina virtual, por ejemplo, con 8 GB de RAM, con 2 procesadores y con 4 discos de datos me va a costar, por ejemplo, en este caso, $62.94 al mes. En mi caso, yo voy a escoger este tipo de máquina. Una máquina que tiene 2 procesadores, tiene 8 GB de RAM y va a tener 4 discos de datos. Esto simplemente para la prueba. No estoy diciendo que ustedes deben hacerlo así. Esto simplemente es mi prueba. Seleccionamos el tipo de máquina y el tercer paso consiste en configurar opciones avanzadas para esa máquina virtual. ¿Cuáles opciones avanzadas? Por ejemplo, yo podría definir si mi máquina va a estar en un esquema de alta disponibilidad. ¿Qué significa alta disponibilidad en este caso? Que puedo tener zonas de disponibilidad para mis máquinas virtuales. Esto no solamente es un recurso que me permite que las máquinas estén disponibles en un eventual problema, sino que también me va a garantizar que los servicios que esas máquinas ofrecen van a seguir disponibles a los usuarios que los estén buscando, a los usuarios que los estén solicitando. Esto está anexado a un concepto que se llama Availability Set, que lo vamos a ver más adelante. En este caso yo no voy a utilizar esta opción.
En cuanto a las opciones de storage, yo escogí claramente discos duros de plato magnético, discos duros tradicionales. Por eso ya tengo seleccionada la opción de HDD. ¿Qué significa tener discos administrados o tener discos no administrados? Cuando creamos las máquinas virtuales en Azure, tengo dos opciones. Quiero que los discos sean administrados o quiero que los discos sean no administrados, managed o unmanaged. ¿Qué significa discos duros administrados? Cuando son administrados, Microsoft se encarga por mí de todo lo que tiene que ver con ese storage account. Cuando yo escojo discos no administrados, quiere decir que yo estoy obligado a encargarme del storage account, a crear el storage account o a utilizar el que ya se me ofrece por default, y yo soy responsable de esa administración. Cuando escojo discos administrados, no me tengo que preocupar por ese storage account. Vean que al escoger discos administrados, la opción de storage account desaparece. Y cuando se escoge discos no administrados, la opción de storage account aparece. Y recuerden, el storage account es otro contenedor a nivel lógico en el cual están contenidos los discos virtuales y los recursos a nivel de storage, que recuerden que pueden ser blobs, tables, queues o incluso archivos, porque también tenemos un servicio de files dentro de Azure, pero eso igual lo vamos a recuperar más adelante. Yo en este caso voy a escoger una opción que dice que quiero los discos administrados y yo no me voy a preocupar por crear el storage account. Luego tenemos la red virtual. Esta es la red virtual a la cual la máquina virtual va a estar conectada. Siempre observen que el nombre de la máquina virtual va a ser el nombre de la red asociado al nombre del resource group. Veanlo aquí. Y simplemente se le agrega el identificador /bnet para saber que esa es la parte de la red. Y aquí viene el direccionamiento de la red. Esta es la red privada. Esta es la red interna. Esta red no es para conectarnos a la máquina virtual. Esa es la red con la que la máquina virtual se va a comunicar con otras máquinas virtuales dentro de esa misma red. Y este punto del NSG, el Network Security Group, es un punto muy importante. El Network Security Group es una especie de firewall. No es un firewall en realidad. Es una medida de seguridad en la que yo puedo filtrar tráfico desde y hacia la máquina virtual. ¿Qué hace el Network Security Group? Al igual que un firewall, aplica una serie de access lists o reglas que se aplican de manera secuencial para garantizar que se tiene acceso a la máquina y para garantizar que la máquina tiene acceso de salida a ciertas cosas. En pocas palabras, yo puedo restringir el acceso a mis máquinas virtuales mediante un Network Security Group que va a permitir que solo quien tenga que llegar a la máquina se pueda conectar a ella. Los Network Security Group hoy día existen para todas las máquinas virtuales porque ellos están filtrando el tráfico. En este caso, y para que lo sepan de una vez, todo Network Security Group de una máquina virtual Windows en Azure va a crear una regla para permitir el tráfico entrante a nivel de protocolo 3389 para el RDP. Toda máquina virtual creada en Azure a nivel de Linux va a implicar que su Network Security Group va a crear una regla para permitir el acceso de entrada por puerto 22 a nivel de SSH, porque si no fuera así no podríamos conectarnos a la máquina virtual. El tab de extensiones indica qué extensiones puedo pedir que se instalen en la máquina virtual cuando la máquina virtual se está creando. Las extensiones permiten que yo agregue software a la máquina virtual después de crear la máquina virtual, pero en este caso yo podría preparar la extensión cuando se crea la máquina virtual. ¿Qué significa en este caso el término extensiones? Significa que hay una serie de paquetitos de software que se pueden instalar a la máquina virtual después de crear o incluso cuando se está creando para maximizar lo que yo quiero hacer con esa máquina virtual. La opción de auto shutdown me va a permitir que cumplido cierto intervalo de tiempo a tal hora específica a mí se me avise por correo electrónico que la máquina virtual se va a apagar. ¿Qué significa esto? Que lo que yo configure aquí en cuanto a esta zona y en cuanto a que se me notifique se va a cumplir cuando escribo esta dirección de correo electrónico. En pocas palabras, cuando yo me voy de la oficina, si esa máquina virtual queda encendida, cumplida la hora que especifique aquí, en la zona horaria que especifique aquí y según la dirección de correo que especifique aquí, a mí me va a llegar un correo electrónico diciéndome que se cumplió el intervalo de tiempo para que esa máquina se apague, que si quiero que permanezca encendida o si estoy de acuerdo en que se apague. Si confirmo que la necesito encendida, la máquina va a seguir encendida y si no, simplemente se va a apagar, pero ya yo no tengo que apagarla.
Esto es útil porque recuerden que mientras la máquina está encendida, la máquina va a seguir facturando por ciertos recursos. Si quiero que se apague sola, configuro la opción de Auto Shutdown y especifico el correo electrónico aquí. En este caso yo no voy a utilizar esta opción. La opción de monitoring por default va a estar habilitada. ¿Por qué? Porque va a estar haciendo el monitoreo de ciertas cosas durante el arranque de la máquina virtual. Si esto está deshabilitado, a la hora de entrar en una sesión de troubleshooting, no voy a tener disponible esa información. Por eso es importante que esta opción esté habilitada. Estos diagnósticos a nivel del sistema operativo del guest van a venir deshabilitados por default. Y vean que de hecho esto nos permite obtener una serie de métricas por minuto para esa máquina virtual. Esto lo puedo utilizar para crear reglas. Si yo habilito esto y este servicio queda configurado, es obvio tener por claro que lo que se genera ahí también me va a elevar un poco el precio de la máquina virtual, pero es una cuestión de centavos, no es una cuestión de un precio muy alto. Y tenemos una cuenta de almacenamiento, un storage account de diagnóstico. Este, igual que el otro storage account, es un contenedor lógico, pero lo que está almacenando aquí es una especie de login, por así decirlo. La opción de Service Identity no la vamos a utilizar en esta máquina porque no lo estamos registrando contra ningún Active Directory. Y la opción de backup es muy sencilla. La opción de backup está relacionada con lo que conocemos como Azure Backup y es un respaldo de toda la máquina virtual. Una vez configurado el backup, y eso lo vamos a ver más adelante, yo puedo hacer este backup tan granular como para recuperar archivos específicos o incluso para recuperar toda la máquina virtual si fuera el caso. Una vez establecidos todos los pasos que necesito para crear la máquina virtual, voy a llegar a esta Final Validation. Aquí lo que está sucediendo, Azure a nivel de plataforma está consultando en los data centers, en los clusters y en los servidores si hay recursos suficientes para que yo pueda crear esa máquina virtual con las características, con la configuración que yo pedí para esa máquina virtual. Y un punto muy importante, yo puedo haber pasado todo el wizard de estos 4 pasos, pero si este validation test no se completa, eso muy posiblemente quiere indicar una de dos: no hay recursos en la zona donde quiero implementar la máquina, o mi suscripción ya no tiene recursos disponibles. Entonces es importante tener presente, yo no puedo crear la máquina sin este validation test. Y vean el precio de lo que va a costar la máquina por hora. Realmente son centavos por hora, por eso el precio por mes en realidad es bajo. Y aquí simplemente mandamos a crear la máquina. Más adelante les voy a mostrar una opción de crear la máquina por línea de comando, ya sea haciéndola por Azure CLI o haciéndola por PowerShell. Esto quiere decir que la máquina virtual que estamos creando aquí en el portal, en este GUI, también la pueden crear por PowerShell tecleando los comandos, o la pueden crear por Azure CLI, que es una especie de ambiente parecido a Python, pero en este momento la vamos a hacer solo con el portal. Una vez que la máquina se está creando, y vean aquí donde se está haciendo el deployment, en este tab de notificaciones yo puedo consultar por dónde va el deployment, cuál es el estatus actual del deployment, y en este caso ya me está informando el estatus actual del deployment es este que está aquí. A nivel del proveedor de storage ya se cumplió la fase, a nivel del el proveedor de red del NRP ya se cumplió esta fase, y si yo quisiera saber específicamente cómo terminó esa fase, busco los operation details. Esto se puede consultar cuantas veces quiera durante el deployment. No hay problema que se esté creando la máquina. Yo puedo consultar cómo va ese deployment sin ningún problema cuantas veces lo necesite, simplemente viniendo al tab de notificaciones, y esto se va a estar refrescando. Si no quiero estar saliendo y volviendo a él, simplemente lo refresco con este botón. El deployment de la máquina tarda ciertos minutos. Número 1, dependiendo de la latencia de la conexión mía on-premise hacia el data center que escogí. Y número 2, dependiendo también del ancho de banda de salida que yo tenga. ¿Por qué? Porque esto se está haciendo en un data center a nivel de cloud, en una región remota. No lo estoy haciendo en mi máquina. Aquí es importante tener en cuenta que eso es una de las grandes ventajas del cloud computing. Mientras la máquina se crea, vamos a pausar la sesión y vamos a volver a la sesión cuando la máquina esté creada para ver cómo terminó el proceso y si en efecto nos podemos conectar a la máquina.
Bien, en este caso la máquina virtual ya fue creada y la manera de revisar que ciertamente la máquina se creó, que no hubo problemas durante el deployment y que la máquina es funcional, que es accesible, consiste de 3 fases separadas. Cada vez que un deployment finalice, habrá una notificación indicando que el deployment terminó. En este caso, la notificación me confirma que el deployment no tuvo problemas. Si yo quisiera corroborar eso, entonces voy a venir a la línea que me dice que el deployment fue exitoso y voy a revisar de nuevo que todas las fases se hayan completado. Y esto lo vamos a ver en detalle. Se calendarizaron las tareas, se creó la máquina virtual y aquí el recurso es el compute porque es una máquina virtual. Aquí se creó la cuenta, el storage account de diagnóstico, el diagnostic storage account, y aquí el recurso es el SRP, el storage resource provider. Se creó la interfaz o las interfaces de red y aquí el proveedor es el NRP, el network resource provider, junto con la dirección IP que también pertenece al network resource provider, junto con la VNet o la red a la que está conectada la máquina virtual que también pertenece al network resource provider. Se creó un storage account automático porque recuerden que yo no lo creé, yo escogí discos administrados o managed disks, y se creó este storage account que pertenece al storage resource provider. Y se creó un Network Security Group que es el que filtra las reglas de acceso y salida, que también está relacionado al Network Resource Provider. Entonces, el notificador nos va a indicar que en efecto la máquina se creó. Cuando yo quiero abrir esa máquina y ver cómo quedó esa máquina configurada, podría ir aquí al recurso directamente o podría pedir que se haga un pinning de la máquina al dashboard que ya está provisionado aquí. Esta opción voy a eliminarla para que la puedan ver. Si yo elimino la máquina de ahí, no estoy eliminando la máquina virtual, estoy eliminando la representación de la máquina en mi dashboard, que recuerden que vimos anteriormente que es una especie de escritorio de Windows. Al pedir que se haga un pinning, vuelve a estar aquí. Esa es la única función de este pin. Cuando yo entro a la máquina virtual, que puedo ingresar a ella desde aquí o puedo ingresar a ella desde el tab o el blade de máquinas virtuales, es lo mismo. Me va a mostrar lo que contiene esa máquina virtual. En este caso me indica que la máquina virtual, que se llama de esta manera, que corre un sistema operativo basado en Windows, que es una máquina estándar B2 MS que contiene 2 CPUs virtuales con 8 GB de RAM y que contiene esta dirección IP pública conectada a esta red y que está almacenada en esta región y que está almacenada en este resource group. Y eso en este momento está muy bien, pero no me interesa tanto esa parte. ¿Qué me interesa? Número 1, y quiero que lo vean de una forma pronta porque es lo que quiero que quede claro. A nivel de networking, yo tengo una tarjeta de red, que es esta, que está asociada a esta red. Esto va a ser la red interna de la máquina virtual. En mi topología voy a tener una dirección IP pública, que es a través de la cual voy a llegar a la máquina desde mi máquina cliente, y una dirección interna, que es una dirección privada. Y aquí es donde yo voy a poder ver el famoso NSG, el Network Security Group. Este Network Security Group aplica esta serie de reglas secuenciales. Y vean aquí, por ejemplo, que para el REP, él abre una regla para el puerto 3389 a nivel de protocolo TCP que le indica que desde cualquier origen hay conexión a cualquier destino, está permitido, está en verde, y por ello yo debería poder conectarme a la máquina virtual vía RDP. ¿Por qué les menciono esto? Porque mucho del troubleshooting de conexión a máquinas virtuales tiene que ver con esto, con que no hay una regla que permita el acceso y no me puedo conectar a la máquina virtual. Eso es una regla de acceso de entrada, de tráfico entrante, pero vean que también hay reglas de acceso saliente, de tráfico de salida. ¿Cómo me conecto a la máquina virtual? Me conecto a la máquina virtual por medio del protocolo RDP clásico que ya todos conocemos. Y me puedo conectar a ella simplemente buscando el archivito RDP que le pertenece a esa máquina.
Si fuera una máquina Linux, voy a escoger SSH, pero es una máquina Windows, entonces voy a tener que hacerlo así. Esta es la dirección pública a través de la cual yo voy a poder llegar ahí, y ese es el puerto de acceso, porque recuerden que estamos hablando de puerto 3389, que es para RP. Descargo el archivo, y una vez que el archivo se descarga, simplemente me voy a conectar a la máquina. Aquí se va a pedir las credenciales que yo establecí para esa máquina. Y luego más adelante vamos a ver qué se puede hacer o qué sucede cuando por alguna razón yo perdí la credencial. Vean que aquí incluso ya está estableciendo la conexión. Hay un certificado que está emitido para una máquina que corresponde a este nombre, que es ciertamente el nombre de la máquina que yo creé, y por ende me voy a conectar. No es necesario descargar el archivo. Yo podría conectarme abriendo mi cliente RP y escribiendo la dirección IP específica, siempre aclarando que necesito conectarme al puerto 3389, que es el de la máquina virtual. Y aquí está la máquina, como pueden ver, responde a esta dirección IP que tenemos aquí arriba en la barra azul, y la máquina está terminando de cargar. Es muy importante tener presente, mientras la máquina está encendida, y de hecho vean que aquí está encendida, si no, no podría conectarme a ella, la máquina está facturando. ¿Qué está facturando? El CPU, la memoria, los discos, la tarjeta de red, la dirección IP, el NSG que está asociado a ella. Luego vamos a ver por qué es que hablamos de apagar o detener las máquinas, que son dos cosas totalmente distintas. En el Resource Group, para que veamos al contenedor, si buscamos los Resource Group, vamos a ver que hay un Resource Group que ya contiene todos los elementos de esta máquina. En este caso es este, SRV2K16 raya RG. Si yo browseo ese Resource Group, lo que voy a ver es la serie de elementos que componen esa máquina virtual. Aquí está el Storage Account, aquí está el VNet, esta es la máquina virtual, este es el disco que le pertenece a la máquina virtual, esta es la tarjeta de red de la máquina virtual, la dirección IP de la máquina virtual y el NSG, el Network Security Group de la máquina virtual. Y vean lo que hablábamos de por qué es importante tener un Resource Group específico para cada máquina. Si yo voy a borrar este Resource Group y aquí estuvieran contenidas 4, 5 o 10 máquinas virtuales, pero solo quiero eliminar una en particular, al borrar el Resource Group borro automáticamente todo lo que está dentro de él. Por eso es importante que haya Resource Group específicos para cada deployment. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Y aquí tenemos la máquina virtual ya conectada. Vean que la máquina es accesible y tiene la misma apariencia, el mismo look and feel que tendría una máquina física, una máquina on-premise, así que no hay mayor diferencia. Sigue siendo una máquina virtual normal como las que pueden crear a nivel de cualquier otro hipervisor. La única diferencia es que esta está creada a nivel de Azure. En conclusión, y para finalizar nuestra sesión, lo que hemos visto hoy es cómo se crea un determinado componente, en este caso una máquina virtual, un recurso de tipo máquina virtual, a través del portal de Azure. En sesiones posteriores vamos a ver cómo se crean a nivel de PowerShell y a nivel de Azure CLI. Y lo más importante es tener presente, cuando defino el recurso, necesito definir la zona en la que va a estar almacenado y debo tener presente si yo puedo hacer deployment de recursos en esa zona, porque recuerden que no todas las suscripciones pueden utilizar todas las zonas y que también depende de la cantidad de recursos que yo tenga disponibles en mi zona. Esto lo vamos a ver igual en detalle más adelante para afinar todos esos conceptos, pero por ahora el concepto de fondo, que es la creación de la máquina virtual, lo vamos a cerrar aquí. Hasta pronto.